como lo habíamos prometido, nos encontramos conectados vía enlace Zoom con el doctor Ángel Delgado, un conocido abogado y también analista político. Eh, Muy buenas tardes, doctor Delgado, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes y muy agradecido por esta invitación. Aldo, adelante, estoy llano a responder las preguntas que tengan ustedes a bien formular. Sí, no es un momento muy feliz para el país. Parece que el Perú sufriera de males recurrentes. Usted había escrito hace poco una columna en un portal o una plataforma, creo que se llama La Abeja, La abeja, donde, sí, sí. donde un poco comparaba la situación de la pandemia en la gestión de Vizcarra y ahora esta nueva etapa que parece ser un poco el continuismo de la misma gestión, ¿no? Sí, Pero habían algunas diferencias y básicamente esas diferencias se encontraban en el seno de la ciudadanía, en el seno de una suerte de protesta social que no es una protesta ciertamente organizada, pero es como usted lo manifiesta, una toma de las calles por ciudadanos de a pie que no saben cómo afrontar económicamente el problema del confinamiento social, ¿verdad? sin duda alguna, yo creo que lo nuevo de la época no está en el gobierno, que donde yo creo que más allá de algunas diferencias menores, hay una estructura sustantiva de continuidad. Yo creo que el gobierno de Sagasti es una versión renovada, actualizada, en la nueva coyuntura del vizcarrismo. Y eso es por una razón elemental. Primero, porque el Partido Morado, que es el que sostiene a este gobierno, ha sido el principal partido que ha apoyado toda la gestión de Vizcarra, la ha sostenido, le ha dado su aval, ha hecho una apuesta permanente y entonces eso explica sin mayores análisis a profundidad de que exista una línea de continuidad. Pero lo nuevo es que ahora hay cada vez más amplios sectores de la ciudadanía que empiezan a despertar de esta ensoñación, de este manejo un poco narcotizado de la noticia, que había conseguido que se vada la realidad y entonces se tenga una imagen diferente. Cuando caen estos velos que turban la razón y la visión, creo yo que se empieza a descubrir la verdadera catadura del personaje que hemos tenido gobernando el país casi hace 3 años. Entonces yo creo que esto es el hecho nuevo. Hay un despertar que se expresa en las calles, en las protestas que han habido contra la vuelta al estado de cuarentena, pero también el hecho de que se haya producido una amarga decepción, incluso por gente que ha dado su apoyo y que ha tenido alguna buena intención en considerar que Vizcarra estaba llevando algún tipo de labor positiva, y hoy día se encuentran con una suerte de shock que revela la verdadera estructura mental, moral de un personaje que realmente resulta tenebroso por el peligro y por la capacidad de mentir y actuar, que creo que ha sorprendido incluso hasta sus enemigos más acérrimos. Hay algo que a mí me preocupa en particular, es cierto que nosotros, hay una narrativa que se ha construido en el país donde hay un sector que se supone que funge como la fuerza moral, incluso intelectual, políticamente hablando, de la ciudadanía. Y por el otro lado, un conjunto de personajes que le han hecho mucho daño al país, que han contribuido enormemente a la corrupción, que son personajes que deberían ser incluso probablemente eliminados o sacados fuera del escenario político, que eso es lo que se desea. Y en esta suerte de impresión hay a veces también extremos en el análisis que se van y trasladan un cierto maniqueísmo, porque creo yo que, no sé si coincida conmigo, Vizcarra es un personaje obviamente nefasto, es un personaje además que según lo revela el libro de Martín Riffel, es una persona que está habitualmente acostumbrada a la traición, pero él no ha creado esta situación institucional, él no ha creado que no existan partidos, que las instituciones no funcionen, porque el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, incluso la Fiscalía de la Nación, ya eran
instituciones precarias antes de que Vizcarra llegara. Quizá lo que sí podría decir, digamos, es que lo que Vizcarra ha hecho es simplemente moverse entre los escombros y moverse como pez en el agua. ¿O existe alguna otra variación en este punto de vista? ¿Qué opina usted? Vea, yo le quiero decir que generalmente todos los movimientos de esta naturaleza que terminan destruyendo la democracia e imponen un gobierno corrupto y totalitario, siempre tienen un fundamento de verdad. Vamos a hacer un poco de historia, si me permite, Saldo. Si tú te remontas al ascenso de Hitler, mira, estoy hablando de Hitler, un monstruo reconocido por toda la humanidad, todo el genocidio, la guerra mundial, etc. Bueno, Hitler responde a una coyuntura en la cual Alemania, su país, ¿no? Fue humillado tras la Primera Guerra Mundial con un tratado ignominioso, el Tratado de Versalles, que provocó mucha penuria, mucha desazón en el pueblo alemán. Entonces, en esas consecuencias de una realidad lacerante para los alemanes, apareció Hitler como el Salvador, y eso le permitió encarnar ese espíritu de descontento en ese momento. ¿Qué quiero decir? De que el señor Vizcarra y todo el vizcarrismo, el caviaraje que lo acompaña, también se nutre de una realidad genuina. O sea, yo no voy a defender aquí el antiguo régimen, no voy a defender la carencia de las instituciones, no voy a defender la falta de funcionamiento institucional. Pero lo que hacen los demócratas es avanzar, corregir, mejorar, afirmando la democracia. El rumbo que toma Vizcarra a partir del 28 de julio del año 2018, luego de haber sido ungido, mira tú, por los partidos del Fujimorismo y del APRA principalmente, con el apoyo también del grupo de Acuña, comandado en ese entonces por quien fuera premier, el señor Villanueva, que ya de entonces era un agente de Odebrecht, como se ha podido descubrir. eh, el señor Vizcarra encarna ese sentimiento que es exagerado, que es distorsionado hacia una perspectiva de ruptura. Y entonces, finalmente, todo lo malo que el fujimorismo ha hecho, y ahí yo comparto. Yo fui uno de los que, desde el Foro Democrático, hicimos una oposición férrea, radical al fujimorismo, porque considerábamos que... Y el fujimorismo también se nutre de una situación parecida, de incapacidad, de crisis económica, de no respuesta al terrorismo. O sea, siempre los movimientos correctores, siempre las vacunas resultan a veces más graves que la enfermedad cuando no son las adecuadas. Y yo creo que el señor Vizcarra encaja en eso. Entonces sí, comparto el punto de vista que aquí no hay que ser maniqueo ni hacer de defensas polares, sino de ver el curso que toman las cosas. Si el señor Vizcarra se hubiera concentrado, por ejemplo, en una campaña para moralizar el Poder Judicial, el Ministerio Público quizás, y el Consejo de la Magistratura, para lo cual tuvo apoyo del Parlamento. Hay que recordar que el Parlamento le dio facultades para eso, y ahí nace la famosa Junta Nacional de Justicia. No, pero el señor Vizcarra, satisfecho de su primera victoria, empezó a voltear la tuerca, a ajustar clavijas, y entonces cada vez más empezó ahora ya no a apoyarse en el Parlamento, que lo había ungido presidente, sino a denostar y confrontar con él. Y lo hace con éxito, porque la respuesta parlamentaria de la mayoría parlamentaria fujimorista fue de veras desastrosa. Para cuando sea un análisis político y la historia recuerda estos años, usted va a ver la torpeza inconmensurable de un partido que en ese momento era el más fuerte de la República, que casi se unge con el triunfo electoral en los comicios del año 2016 y que sin embargo acaba totalmente y con sus dirigentes principales en la cárcel. Eso en el lapso de 3, 4 años. Esa es una de las cosas que la ciencia política y el análisis deberá explicar con mayor claridad. Pero entonces lo que quiero decir es que el señor Vizcarra se monta en una situación, pero para desnaturalizar. Y ahora vemos, ¿acaso ha mejorado el Poder Judicial? ¿Acaso la Junta Nacional de Justicia es superior al Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Y la Fiscalía no es una suerte de arma que persigue a los adversarios políticos y protege a Vizcarra, por ejemplo, en la figura de la señora Zoraida Álvaro, fiscal de la Nación, por ejemplo? Entonces, no solamente volvemos a lo mismo, sino peor.
Bueno, dicen que mal de muchos es consuelo de tontos, porque yo recordaba un poco a algunos periodistas ecuatorianos que habían revelado justamente información que aquí no se conoció, justamente a propósito de la devolución de del dinero de esta hidroeléctrica de Tacna. Así es. Y en Ecuador también algunos políticos intentaban orientar la fiscalía en función de intereses políticos y Así es. tratarlo como contra sus adversarios, pero me parece que los niveles a los que hemos llegado en el Perú son bastante lamentables, porque, y Sí, esto lo podemos ver ahora en estos días con la lentitud con la que se actúa, a pesar del escándalo que ha generado todo este tema del llamado vacuna gay y el famoso club de las vacunas, donde personajes del mundo público, funcionarios de alto nivel, de gobierno, el propio presidente de la República, ministros, se vacunan escondidas, incluso poniendo en tela y juicio instituciones que no quedan en pie, mi estimado doctor Ángel Delgado, porque resulta que ahora somos el reír del mundo, porque una institución tan seria como Cayetana Heredia tiene también un manejo discrecional, ¿no? No es un manejo institucional, sino es un manejo como de parentesco, ¿no? Esto me hace recordar un poco la idea de Weber, ¿no? Donde uno trataba de construir una burocracia calificada, donde no primen las situaciones de parentesco, de amiguismo, de argolla, pero el país parece seguir siendo, y le voy a recordar aquí un ensayo de un sociólogo que trabajó con Juan Velasco Alvarado, Carlos Delgado. Él escribió sí, un claro. artículo llamado El arribismo en el Perú, y que decía que en el Perú funcionaba el SOBE y el RAFE, y eso lo escribió en 1950. Han pasado 60 años, el Perú es uno de los países que ha crecido económicamente en las últimas décadas en América Latina mucho más que el resto, y sin embargo, en materia institucional y en materia de relaciones sociales, seguimos siendo prácticamente una semicolonia, doctor Delgado. Sí, no, sin duda alguna. Yo creo que este diagnóstico que tú haces es fundamental. El, yo diría lo siguiente. Mira tú, creo que un periodismo inteligente e independiente como el de ustedes tiene que siempre desconfiar de aquellos que se pintan la ropa de justicieros y que enalboran las banderas de la anticorrupción con una ansia, con una vocación, con un frenesí extraordinario, porque mira tú, generalmente tras eso existe una maniobra que después en el tiempo se descubre. Creo que un periodismo inteligente debe siempre desconfiar de aquellos que lanzan el dedo acusador diciendo el ladrón cuando el ladrón está en su entorno directo. Esa es una maniobra incluso de distracción, inclusive en medios policiales, los delincuentes que son capturados siempre le echan la culpa a terceros y cuartos con un ánimo de escapar de su responsabilidad. Yo creo que eso es lo que ha sucedido aquí en el Perú y eso es lo que lamentablemente tenemos. Por otro lado, creo que es totalmente cierto que aquí ha habido un manejo patrimonialista, para usar los conceptos de Max Weber, pero no solamente eso. Yo creo que, claro, la familia, el chofer, el allegado, la querida, la secretaria, todos al final se benefician de un Estado prebendista. Creo que sí, yo comparto que eso es parte de un atraso, de un atavismo que pertenece un poco a la tradición, a la mala tradición nacional. Por ejemplo, Sin embargo, un sin corte. embargo, si me permites esto, yo creo que eso es la punta del iceberg, porque lo que está revelando ese patrimonialismo, ese juego de clanes, tribus y familias que se benefician del poder, es una corrupción mucho más grande. Y yo entonces creo que hay que empezar a pasar el foco desde Vizcarra y el aprovechamiento del poder y sus relaciones totalmente indignas que ha desarrollado, a ver cómo efectivamente se han hecho las compras de estas vacunas y preguntarse si es que ahí no hay una enorme corrupción, porque cada vez más hay indicios de que aquí se han desechado otras ofertas que aparentemente eran más oportunas en el tiempo, de mayores garantías según la OMS y además de un precio menor. Aquí se ha, y no me digan que el Perú no tenía plata para poder comprar a mediados del año pasado estas vacunas que ya hubieran llegado y hubieran estado vacunando. Si lo han hecho los vecinos del continente, ¿por qué no ha podido hacerlo el Perú? Es porque creo yo, y ahora se entiende mejor toda la cuchipanda y los negociados, de que había un propósito de despejar
la posibilidad que entre al mercado o al Perú vacunas de otro tipo y tener una relación preferente y extraña con Sinopharm y con estas vacunas que venían de China, que entre otras cosas, yo no sé por qué resultan más caras. Y mira tú, a estas alturas, que ya está firmado el contrato, no entiendo por qué no se lo hace público. Creo que eso sería muy conveniente que se haga de conocimiento de todos, y entonces ya no estaremos solamente ante el aprovechamiento del poder de Vizcarra y su tribu de lagartijas, sino estaremos ante un acto de corrupción que merece la peor sanción, porque esta es la peor corrupción de todas, el negociado que se hace con el sufrimiento, la vida y la muerte de las personas. Pero nos debería sorprender que aún hay un sector de políticos, bueno, no voy a hablar de Salaverry, que evidentemente sí lo tiene que hacer, pero otros sectores de políticos, e incluso sectores de la ciudadanía, o gente que escribe en las redes, que aún intenta justificar diciendo, bueno, pues al final de cuentas, ¿de qué se rasga tanto las vestiduras? Cualquier otro hubiera hecho lo mismo en su lugar. O sea, una suerte de justificación de esta moral tan laxa que parece Sí. que recorre todo el país en general. No, no, eso revela una decrepitud cívica, eso revela que no tenemos conciencia y parte de los problemas que tenemos está en la propia población. Pero sin embargo, aquí yo creo que hay varios niveles, si me permites, Aldo. Mira, en primer lugar, creo que hay algunos partidos y políticos que defienden a Vizcarra o tratan de justificarlo porque ellos han sido parte de la cuchipanda. El Partido Morado ha sido el partido oficialista durante este tiempo, pues sin duda alguna. En todo momento le ha dado apoyo y desde el Congreso, a través de Gino Costa, a través de Belaunde y a través de Sagasti y a través de sus principales representantes, el partido oficialista, la bancada que decían que no tenía Vizcarra, era la bancada morada, con parte de Somos Perú, que hoy día lo acoge en un acto sumamente vergonzoso. Entonces, ahí hay una primera responsabilidad. La segunda responsabilidad son de los troles que salen a matar y justificar lo indefendible, porque ahí hay un proceso de asalaramiento. Esa es gente pagada desde instituciones que, según se conocen todavía, están vinculadas al Estado. Sería terrible que la PCM, por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras instituciones y ministerios estén financiando a estas pandillas de troles que son lo que en las redes le dan respaldo y se dedican a denostar, a atacar a todos aquellos que tienen una voz crítica. Y en tercer lugar, tercer nivel de responsabilidad, son pues la gente que golpeada, crispada por la pandemia, que crispada por la crisis económica, la angustia de no tener que llevarle a su familia al día siguiente porque ha perdido el trabajo, pierde toda noción de política y de civismo y entonces busca en el gobernante de turno, cualquiera sea, la tabla que le permita salvarse. Estas situaciones de estrés, de una psicología donde se han demolido valores y convicciones y donde el único afán, mira tú, es la sobrevivencia, hace que la gente caiga en lo que esto se ha estudiado en psicología, a propósito de algunos raptos, y que se conoce con el nombre del síndrome de Estocolmo, donde el cual históricamente un grupo de víctimas que son capturados por terroristas, ¿no? Por los secuestradores, termina simpatizando, termina teniendo una empatía favorable con los delincuentes. ¿Te das cuenta? Estos son los problemas que tiene el alma humana, la psiquis, que es contradictoria. Y entonces los dictadores, los que manejan masas y hacen una mercadotecnia perversa, juegan pues, o sea, hasta cierto punto, el llevar a la gente a un estrés, no vacunarla, el que no haya oxígeno, el que no haya cama UCI, el que haya un desamparo, para un grupo de nosotros, tú y yo, nos puede parecer una cosa inadmisible, una tragedia, pero para otros perversos que están ahí escondidos, dentro del gobierno incluso, los halcones, los más radicales, es una oportunidad de sacar ventajas políticas, es una oportunidad para que se hagan compras sin licitaciones y sin las reglas, y además es una oportunidad para afirmar poder, porque si tú vas a depender que yo te dé la migaja, que te dé el bono, finalmente tú vas a tener conmigo una relación de agradecimiento, de subordinación, que va a permitir
que tú sigas en el poder usufructuándolo. ¿Me explico? Este es un tema bien complejo, es un asunto muy importante, pero que tiene que ver con la psicología del alma humana y con lo que Gustavo Alemón llamaba la psicología de masas, cómo se comportan las multitudes y cómo se transforman el pensamiento colectivo de la gente en una época de guerra, en una época de estrés, en una época de crisis. Ahora, hay, me parece, hasta cuatro acusaciones constitucionales contra Martín Vizcarra, y no sé si contra alguno de los ministros que lo han acompañado, que de alguna manera se han valido de su situación de privilegio como funcionarios para vacunar. Esta situación, ¿cómo lo ve usted? ¿Va a prosperar? ¿Existen todas las condiciones Mira, como abogado? sí, yo como abogado no quisiera tanto responderte porque yo creo que sí hay razones y ahí se puede dar un debate sobre el procedimiento, la subcomisión, la comisión permanente, el pleno, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Quiero un poco salirme de la respuesta ortodoxa que te debería dar ahora y plantearte un tema de principios. Mira, después de todo lo que sabemos, es inadmisible que la fiesta electoral convocada para el 11 se ensucie con la presencia de un personaje que estamos descubriendo toda su calidad deplorable en términos de moralidad. Mira, él tiene un conjunto de investigaciones penales y ahora conocemos esto. No, el haberse vacunado es una ventaja también, ¿no? Digamos. Ah, no, claro, pero sí, lo ha hecho con ventaja porque el Perú era lo último que le importaba. Esta gente, él y ellos, en realidad, están manejando el Perú. Mira, a ver, ¿cómo explicas tú que, por ejemplo, en un país como Venezuela, el señor Maduro, a pesar que tenía una oposición mundial y de la primera potencia, Estados Unidos, se mantenga en el poder? Entonces, no me vengan a mí a decir que el mantener a la gente en una situación de estrés, de compulsión, por la crisis, la enfermedad y la pobreza, no es también un factor de poder. Esto es lo que yo quiero introducir en el debate, porque no solamente que se engaña, aquí también hay una política deliberada de afirmar una posición de poder, no en base a la satisfacción, no en base al éxito, no en base al estadista que se legitima con el aplauso público como debería ser, sino en base a la maldad, en base al juego perverso, en base a tocar esas estructuras cerebrales de la población que cuando son tocadas hace que uno se repliegue con miedo y en el miedo entonces uno se vuelva sumiso. Esa estrategia es la que aquí se ha puesto en marcha y yo creo que es lo que nosotros debemos denunciar. Aquí no hay solamente la tontería, porque el señor, mira tú, el señor Vizcarra no es pues un orador de polendas, no tiene la talla que tuvo García en su momento, no es que ha tenido un éxito formidable en un montón de cosas, entonces el pueblo está pues totalmente rendido de admiración y lo aplaude a rabiar a pesar de todo. No, señor, aquí tenemos un gobierno pésimo, mediocre, en muchas cosas más. La gente sabe que ha habido mala gestión económica y pésima manejo de salud. Y sin embargo, si hay un tipo de apoyo, es por esa situación de amedrentamiento general, de miedo que hace que la población en una situación así, paradójicamente, psicológicamente, reaccione no en forma altiva, no en forma gallarda, no, que no se levante, sino que se provoque una situación de sumisión. Quizás en un momento determinado eso podría mañana trastocarse y dar a un estallido gigantesco como el que no hemos visto durante mucho tiempo. También ahí hay una bomba de tiempo que se está escondiendo, pero por lo menos en el plazo presente, en el corto plazo, creo que todavía la acción degenerativa de un Estado que no atiende y que pone a la población en jaque permanente, al borde del abismo, es una posición de poder que fundamenta la actuación de primero Vizcarra y en alguna medida Sagasti, después también que creo yo que hay una línea de continuación básica entre ambos. Además, en el Perú siempre estamos buscando salvadores, ¿no? Siempre estamos Sí, buscando sí. mesías, caudillos, y no parece que la cosa haya cambiado mucho con la ley de partidos políticos, porque contrariamente lo No, que se ha fortalecido más bien son las figuras individuales. Y lo pero mismo, perdóname, yo quiero aquí romper aquí la ley de partidos políticos ha sido para destruir los partidos políticos. Mira, ¿ya cuánto tiempo tenemos de ley de partidos? Mira, yo me acuerdo, tú eras muy joven, pero había un parlamentario que era Ramírez del Villar, Roberto Ramírez, que fue presidente de la Cámara, un hombre
muy antiguo, ya, claro, sí, del PPC, sí, que cuando le preguntaban a él sobre la ley de partidos, él decía así, mira tú, la ley de partidos la mejor ley de partidos es la que no existe, ¿ya? Bueno, esa frase puede parecer exagerada a la luz de la sociología, la ciencia política. Sin embargo, hay un hecho que es incontestable. En los tiempos de Bobby Ramírez del Villar y un poco después, ¿ya? En los años 80, sin ley de partidos, tú tenías una configuración del escenario político en base a grandes fuerzas políticas. Tenías un partido aprista que era fuerte y grande, tenías una coalición de la Alianza Acción Popular PPC, y tenías además con Alfonso Barrantes, que fue alcalde de la ciudad, un bloque de izquierda, casi una división por tercios. Y ese fue el escenario de los 80 hasta el golpe de Fujimori. Cuando empieza Fujimori, se disuelve esta correlación de fuerzas partidarias y empieza desde ahí una campaña de demolición de los partidos políticos, y entonces eso es lo que se ha profundizado con la ley de partidos. La ley de partidos, que debiera ser en el fondo un mecanismo para que las autoridades gubernamentales no intervengan y no afecten el derecho a la participación política, derecho fundamental que tiene la gente, se ha convertido en un mecanismo de injerencia hasta los mínimos detalles, de modo tal que cualquier presencia de cualquier persona implica una tramitología infernal, un intervencionismo absoluto. Mira tú, te pongo nomás el siguiente ejemplo para que me entiendan los amigos que nos escuchan. En materia económica, el liberalismo ha levantado las banderas de abajo la regulación, que todo quede librado a la espontaneidad del mercado, la ley de la oferta y la demanda, y el Estado solamente debe promover e intervenir lo menos. ¿Correcto? Correcto. ¿Te parecerá bien o mal? Punto. Pero en el campo político, en la cuestión de la participación política, que debería seguir la misma regla, y siempre ha sido así en la historia. La participación política tiene que ser libre y el Estado solamente tienen que proteger ese derecho. Hemos entrado a una ultrarregulación en la llamada ley de partidos políticos, que como consecuencia ha terminado de pauperizar y demoler el sistema de partidos. Hoy casi no hay partidos que merezcan el nombre de tales. Y por favor, la mejor muestra es que si tú quieres lanzarte, tú puedes escoger, como en botica, te vas al supermarket, te vas a Wong o a cualquier tienda y escoges el partido, ni siquiera de tu conveniencia, sino el partido que está más barato, el que te da mayores facilidades. No sé si me explico. Eso hace que el partido sea prescindible. Yo no sé para qué tenemos partidos de ese tipo, entre comillas, porque si Hernando de Soto o Keiko Fujimori o cualquiera quiere lanzarse, puede hacerlo o Forsyth, que lo haga mejor como él, porque tú conoces a Forsyth, pues no conoces el nombre del partido. A eso me refiero. El partido se vuelve irrelevante porque así se ha querido que sea. Ni el candidato a veces se acuerda del nombre de su propio partido. Pero por eso, pues, si estoy hablando de unos y otros, para que veas que no es solamente patrimonio de uno, pero ese es el escenario donde tú destruyes instituciones. Entonces tú llegas a un régimen en el cual, contra lo que decían los antiguos, que hay que preferir el gobierno de las instituciones y las leyes, ojo, prefieres el gobierno de los caudillos, de las personas. Y ahí empieza el problema, porque como estas personas no son educadas, no vienen de una trayectoria política, porque si tú me dijeras, el señor Forsyth es un hombre que se ha formado en el partido tal, tiene tales ideas, él ha sido conferencista, es profesor universitario, o es un empresario de éxito, ha montado pues un conglomerado, ha dado empleo a miles y miles de personas, es una persona que ha escrito su pensamiento, que es articulista, que es una persona articulada. Bueno, sí, está bien, pues, pero tú sabes que el señor Forsyth, ¿no? Y el señor Guzmán también, para poner dos ejemplos, son personas que han sido fabricadas por los medios, son unos fake, fabricados por los medios a la altura, porque que sea popular el señor fiscal, el señor Forsyth, por haber sido arquero de la Alianza Lima, me parece muy bien, pero eso no lo capacita para ser estadista, porque no lo es, y ahora se viene descubriendo. Ayer en una presentación que hubo en CADE, donde lo invitan a él, el señor solamente lee y dice generalidades, pero tampoco se le puede pedir peras al olmo, pues. O sea, si el señor era arquero, tampoco podía jugar de delantero. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Cómo va a jugar, pues? No ha podido jugar de alcalde. No ha soportado la alcaldía más allá de 2 años. Pero creo que un poco también, para ir cerrando esta entrevista,
Esto tiene mucho que ver, y si apelamos a razones históricas, no todos de repente nos dan la razón, con que el Perú no termina de ser un país realmente, una república, una nación. Eso es un problema. Incluso cuando le preguntaron alguna vez al sociólogo Nubes sobre los ricos que debían aportar, porque en Estados Unidos Trump, el troglodita, planteó que hubiera un impuesto de solidaridad de forma temporal por el tema de la pandemia. Y cuando se planteó eso mismo acá, pusieron el grito en el cielo, se regaron las vestiduras, iban a quedar pobres. Entonces, hay una falta de indolencia. Por otro lado, también alguna vez Hernando Soto, en algún CADE, no, creo que en la década de los 90, decía que cuando los empresarios se le hablaba del resto del país, ellos pensaban, nosotros somos los peruanos y el resto son los cholos. Y de alguna manera esto de las vacunas revela un poco esa situación también, creo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, pero mira tú, es verdad, esa tradición de dos Perúes viene casi de la colonia. Había la República de los Indios, con sus reglas y sus normas, y había la República de los Españoles, ¿no? Estaban los criollos y los peninsulares y todos los demás. Bueno, entonces esa tradición ha existido, se ha mantenido durante la República, y por eso es que esa es una herencia sociológica, esa es una herencia de la historia, ¿no? Por eso es que se necesita un Estado que logre superar esa dicotomía y logre entonces formar una nación. Lo que Pablo Macera decía, somos una nación en formación todavía, a pesar que vamos a cumplir 200 años de haber decidido por la independencia. Eso he decidido, entre comillas, también, porque como tú sabes, el peso de los ejércitos de San Martín I y Bolívar después fue decisivo, antes que una decisión autónoma. Pero en fin, no quiero echar sombras sobre un acontecimiento importante y podemos decir, sí, 200 años de vida independiente y vamos a cumplir 200 años de república. Pero citando a Flores Galindo, el historiador, somos una república sin ciudadanos. Ese ha sido el gran problema. El aparato político se montó sobre una base sociológica desagregada, donde usando otra vez a González Prada, había más siervos que ciudadanos. Y ese es un problema fundamental, porque la democracia requiere ciudadanos. La democracia griega funcionaba porque había un grupo de personas que actuaban como ciudadanos, iban al ágora, tenían tiempo para discutir los asuntos de todos. Pero si hoy día la gente está desmenuzada, está golpeada, fragmentada, pensando en cualquier cosa, menos en las elecciones. Mira tú las encuestas, casi el 70% de gente no sabe por qué, ni le interesa votar, entonces es difícil que funcionen las instituciones. En un escenario así, el manejo político tiene que ser mucho más fino para poder superar tremenda valla que la historia nos ha legado. Sin embargo, hay aquí personajes como Vizcarra y su gente que se aprovechan de esa situación y entonces profundizan esa escisión histórica, esa cisura histórica, y de esa manera entonces afirman un modelo de gobernanza, de gobernación. ¿Te das cuenta? Ese es el gran problema. Basarse en esa dicotomía que ahora se quiere inclusive profundizar más, ¿no? Se quiere que hace que no seamos nación ni tengamos ciudadanos y por eso es que entonces que se permiten. Ahora, esto es un análisis un poco más sociológico, que no explica a Vizcarra, sino explica a los vizcarras y a los vizcarristas. Mira, el vizcarrismo de los años 90 se llamó fujimorismo. ¿Eh? Yo, para que veas que no tengo ningún ánimo aquí, el fujimorismo también siguió lo mismo. Tuvo también las mismas claves. Estos personajes no salen de Marte, no vienen de otro planeta, de otro país, salen del Perú. ¿Ya? Claro, son las funciones Toledo, patógenas de un país enfermo. O sea, eso te revela enfermedad. Pero perdóname, Aldo, sociedades cultas, países cultos, el país de Goethe, de Hegel, de Schiller, de Beethoven, de Mozart, produjo a Hitler. Y Italia, la Roma antigua de los Césares, de Cicerón, de Plauto, en fin, de todos los grandes personajes que hemos estudiado, ¿no? Produjo a Mussolini, un payaso como Mussolini, que llevaron a sus patrias respectivas al desastre. ¿Por qué no va a pasar eso en el Perú? Pues ponte a pensar y te vas a dar cuenta de que hay algo en la estructura humana, de la mente humana, de la psiquis humana, que todavía no está superado y que no nos libra de estos problemas. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un enorme placer conversar contigo, Ángel. Te agradecemos tu participación en el programa.
No, y en cualquier momento ya no siempre a conversar, me pareció una entrevista inteligente, gracias por las preguntas, yo creo que hemos podido ir más allá de las cosas anecdóticas y de las diatribas que encienden el Usualmente, panorama, así es. así es. Hay que Gracias ir al fondo nuevamente. y explicar el por qué, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a una situación tan dramática? Para que las nuevas generaciones, los que vienen después de nosotros, no cometan pues las fallas que hemos cometido nosotros justamente, ¿no? Creo que sí, nosotros como generación me refiero, ¿no? Bien. Claro que sí. Muy Muchas bien, pues gracias. ¿Eh? conversar. Muchas Muchas gracias. gracias también. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Si tienes una noticia que compartir, si tienes una producción que quieras mostrar o si tienes algún comentario, escríbenos al WhatsApp 967-786080 y sé parte de Barrio TV. Lo que nos cuentes, cuenta. Hazte reportero de Barrio TV, el canal digital que estabas esperando.